El nacimiento de un profeta. En un rincón olvidado del Kentucky rural en 1919, nació un niño que marcaría para siempre la historia del cristianismo moderno. Su nombre, William Marion Branham. Hijo de padres humildes en una cabaña de madera sin ventanas de vidrio, su llegada al mundo no llamó la atención, al menos no en la tierra, pero se cuenta que en ese preciso momento, una columna de luz entró por la ventana de la cabaña y se posó sobre el recién nacido. La partera quedó paralizada, el padre en silencio, y la madre solo sostuvo al niño sin saber que llevaba en sus brazos a un profeta. Desde temprano, Branham fue marcado por experiencias espirituales. A los 7 años, mientras cargaba baldes de agua del pozo, una voz en el viento susurró entre los árboles: «Nunca bebas ni fumes, habrá una obra para ti cuando seas mayor». Corrió asustado, le contó a su padre, pero nadie le creyó. Siendo un joven tuvo una visión de 7 ángeles volando en formación, algo que solo comprendería décadas después. Creció pobre, muchas veces con hambre, trabajando duro, vendiendo carbón, lavando autos, haciendo cualquier labor para ayudar a su familia, pero aquella voz nunca lo abandonaba. En la adolescencia intentó ignorar el llamado, pero cada vez que entraba en un bar o trataba de desviarse, se sentía una angustia sobrenatural. Llegó a enfermarse gravemente, casi muriendo, y fue allí, en un lecho de hospital, que entregó su vida a Cristo. «Señor», dijo, «si me permites vivir, predicaré tu evangelio hasta mi último suspiro». Desde entonces todo cambió. Comenzó a predicar en las calles con una Biblia gastada y lágrimas en los ojos. No era elocuente, no tenía estudios, pero hablaba con fuego. Y cuando oraba, algo sucedía. Personas lloraban, otros se estremecían y algunos eran sanados. En 1933 ocurrió algo aún más sobrenatural. Mientras bautizaba a nuevos convertidos en el río Ohio, delante de cientos de testigos, una luz descendió del cielo y se posó sobre él. Una voz audible resonó. Así como Juan el Bautista fue enviado para preparar la primera venida de Cristo, tu mensaje preparará la segunda. Muchos cayeron de rodillas en ese momento, otros huyeron aterrados. La noticia apareció en los periódicos locales. El mismo Branham quedó sin palabras durante días. ¿Cómo podía un simple predicador pobre cargar semejante responsabilidad? Pero el cielo ya lo había decidido. William Branham no era solo un predicador rural. Era un vaso apartado para una obra que rompería los límites de la lógica, de la religión y del tiempo. Así comenzaba la jornada de un hombre que vería lo invisible, escucharía lo inaudible y sería una voz profética en medio de la incredulidad de una generación fría. El año era 1946. El mundo aún lloraba las heridas de la Segunda Guerra Mundial. En América, el miedo, la incertidumbre y la desesperación flotaban como una niebla. Pero en los cielos, Dios estaba moviendo algo. En ayuno y oración, en un momento de profundo quebrantamiento, Branham clamaba por respuestas. Los dones ya se manifestaban, pero él no comprendía todo lo que sucedía a su alrededor. «Señor, ¿por qué veo estas visiones? ¿Por qué escucho cosas que otros no escuchan? ¿Me estoy volviendo loco?». Entonces llegó la noche que lo cambiaría todo. Branham estaba solo en casa, acostado en su cama, cuando de repente una luz entró en el cuarto. Pensó que alguien había encendido la lámpara, pero no era una luz común. Era viva, ardiente, y junto a ella entró un ser celestial, un ángel del Señor. Él describió al ángel con apariencia de hombre, pero con una presencia que quebraba todo orgullo. El ángel habló con dulzura, pero con autoridad. «No temas, yo soy enviado de la presencia de Dios. Has sido escogido para llevar un mensaje de sanidad al mundo. Así como Moisés recibió 2 señales, tú también recibirás 2 señales que probarán tu comisión». La primera parte de la comisión era clara. Podrás discernir enfermedades solo sosteniendo la mano de la persona. Se manifestarán visiblemente en tu propia mano y sabrás el mal que la aflige. La segunda, te serán revelados secretos del corazón.
Conocerás nombres, lugares, pensamientos ocultos, no para tu gloria, sino para que el pueblo sepa que Dios aún está entre los hombres. Branham, temblando, rompió en llanto. Por un momento todo lo que había vivido, las voces, las visiones, la luz sobre el río, cobró sentido. Desde ese día, algo cambió en su vida pública. Cuando oraba por las personas, enfermedades invisibles se volvían visibles en su mano. En una época sin Facebook ni Instagram, llamaba a personas de la multitud, revelaba sus nombres, direcciones, traumas de infancia, y la multitud se quebrantaba. Muchos lloraban antes de siquiera ser tocados. Era el inicio de un ministerio que rompería las barreras de lo natural y apuntaría a lo sobrenatural. William Branham no buscaba multitudes, buscaba obedecer a aquella voz, la misma que lo visitó en 1946 y lo cambió todo. La noticia se esparcía como fuego en campo seco. Un hombre estaba orando y los enfermos eran sanados. Ya no era solo un predicador carismático, no era mera emoción colectiva, era algo que rompía lo natural y tocaba lo invisible. Branham comenzó a recorrer los Estados Unidos y luego el mundo en cruzadas donde miles se reunían no para ver un espectáculo, sino para encontrarse con el Dios que sana. Sus reuniones llenaban auditorios, gimnasios, carpas improvisadas. Las filas se formaban desde la madrugada. Autos venían de otros estados, enfermos en sillas de ruedas, ciegos siendo guiados, madres con hijos en fase terminal. El pueblo venía con fe y esperanza en los ojos. Cuando Branham subía al púlpito, no había música elaborada ni escenarios llamativos, solo un hombre sencillo, con la Biblia abierta y los ojos fijos en el cielo. Comenzaba a predicar y poco a poco el ambiente cambiaba. Una unción palpable llenaba el lugar. Entonces decía, «El ángel del Señor está aquí», y empezaba a llamar personas de la multitud. La señora del vestido azul en la cuarta fila, «Usted no está aquí por usted. Su esposo tiene cáncer en los huesos. Dios lo toca ahora. Joven, intentaste suicidarte hace 3 días, pero Dios tiene un plan contigo. Hoy Él cambia tu destino». Y sucedía. En uno de esos cultos, una mujer con cáncer terminal fue llevada en camilla. Branham oró por ella y minutos después se levantó sola, caminó hasta el púlpito y comenzó a alabar a Dios. Otro caso documentado, un niño ciego de nacimiento, sin córneas, fue llevado por sus padres. Branham oró y delante de todos los ojos del niño brillaron y comenzó a ver. Médicos estaban presentes, periódicos lo registraron, personas decían, «¿Nunca vimos algo así desde los días de Jesús?». Estos relatos no solo provenían de iglesias, incluso reporteros escépticos confesaban que no podían explicar lo que veían. En una de las cruzadas, el famoso fotógrafo James Ayers capturó la ya legendaria foto con la luz sobre la cabeza de Branham, validada después por técnicos. No había explicación. Se decía que en algunas reuniones, cuando él entraba al lugar, los niños comenzaban a llorar sin entender por qué, y adultos caían de rodillas por la presencia manifiesta de Dios que lo acompañaba. Branham no aceptaba ofrendas exorbitantes, no exigía hoteles de lujo y a menudo era visto orando en los bastidores hasta tarde en la noche, llorando por las multitudes. Mientras muchos se alegraban, otros se incomodaban. Algunos líderes religiosos comenzaron a desconfiar. Lo acusaban de fanatismo, de manipulación emocional. Teólogos intentaban desacreditar los milagros con explicaciones técnicas. Pero la gente sencilla, los quebrantados, los enfermos, ellos sabían que aquello no venía de la tierra. Miles se convertían, las iglesias locales se llenaban, el fuego se esparcía y donde quiera que Branham pasaba, la fe en lo sobrenatural era reavivada. No era solo un hombre en campaña, era una antorcha llevando el mismo fuego que ardía en los antiguos profetas. Pero Branham siempre recordaba, «No miren a mí, yo soy solo el micrófono, la voz es de Él», y aún frente a la fama creciente, se mantenía humilde, reservado, escondido en Dios. Porque al final Branham no predicaba la sanidad, predicaba a Cristo, y Cristo sanaba. En una campaña, una mujer subió al púlpito. Branham la miró y dijo, «Has venido por tu hija. Ella está en casa con leucemia.
El médico le dio 3 días de vida, pero el Señor dice, ella vivirá y no morirá. Vete en paz. Días después, el milagro fue confirmado. En otra ocasión se detuvo en medio de una fila de oración, miró a un hombre y dijo, tú eres ateo, pero anoche te arrodillaste en tu cuarto de hotel y dijiste, si este hombre es real, deja que me revele quién soy. Tu nombre es Charles y eres de Chicago. Hoy Dios salva tu alma. El hombre cayó a rodillas y gritó, yo creo, yo creo. Se decía que en ciertas noches una neblina se posaba sobre el púlpito y que a veces era posible escuchar lenguas angelicales susurradas en el aire. Nadie osaba jugar con aquello. Branham no hacía llamados emocionales, no manipulaba, solo esperaba, y cuando el ángel se movía, él hablaba. Su fama se esparció, las iglesias quedaron pequeñas, los gimnasios se llenaban, los periódicos publicaban titulares sobre milagros, incluso científicos comenzaron a asistir a sus cultos para intentar entender qué estaba ocurriendo. Estados Unidos ya estaba en llamas, pero el fuego no podía ser contenido. La noticia de los milagros atravesó océanos, montañas, barreras religiosas y culturales. El mundo escuchaba hablar de un hombre que oraba y lo imposible sucedía. En 1950, William Branham comenzó a cruzar continentes: Canadá, México, Sudáfrica, India, Finlandia, Suecia, Alemania. Por donde pasaba, las multitudes se reunían y los cielos descendían. En Sudáfrica, más de 50,000 personas se congregaron al aire libre. Era gente de tribus, campos, barrios pobres y ciudades. Muchos nunca habían visto un estadounidense, pero venían por la fama de los milagros. Un hombre ciego y mudo de nacimiento fue traído por misioneros. Branham simplemente tocó su oído y susurró en el nombre de Jesús, y delante de todos el hombre... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. El hombre repitió la frase con lágrimas en los ojos. Gritos llenaron la multitud. Líderes tribales se arrodillaron en el suelo. En Finlandia oró por un niño atropellado, declarado muerto por médicos. Horas después el niño resucitó, respirando nuevamente. Branham reveló que había tenido una visión de ese accidente 2 semanas antes en Estados Unidos y que Dios ya le había mostrado que el niño viviría. Los periódicos finlandeses llamaron aquello un milagro bíblico en tiempos modernos. En la India, enfrentó un desafío aún mayor. Un sacerdote hindú trajo a un hombre ciego delante de la multitud y dijo, si su Dios es real, haga que este hombre vea. Branham oró con autoridad, Señor,
para que sepan que tú eres el mismo ayer, hoy, eternamente. Abre los ojos de este hombre. El hombre gritó, abrió los ojos, vio. Miles de hindúes se convirtieron ese día. El sacerdote cayó con el rostro en tierra. Pero Branham nunca buscaba gloria. Él decía, es el ángel del Señor, yo solo obedezco. No sé lo que va a suceder, pero cuando Él viene solo hablo. Sus cultos inspiraron a una generación de evangelistas. T.L. Osborne, Oral Roberts, Tommy Hicks, A. Allen, todos, directa o indirectamente, fueron influenciados por Branham. Lo que antes era raro, sanidades, palabras de conocimiento, señales visibles, ahora se extendía a toda una generación que creía que el Dios de los hechos todavía actuaba. Con el paso de los años, el nombre William Branham ya era conocido en todo el mundo. Sanidades, señales, palabras de conocimiento, multitudes de seguidores. Pero el hombre detrás del ministerio ya no caminaba como antes. El peso de la gloria se volvió una carga. Comenzó a predicar menos sobre milagros y más sobre santidad, idolatría y la venida de Jesús. En sus sermones el tono cambió. Había urgencia, había lamento, había un clamor escondido entre las líneas. La iglesia se está distrayendo con los dones y olvidando al dador. Branham comenzó a denunciar la carnalidad del púlpito, la vanidad de los ministros y la búsqueda de fama en el ámbito pentecostal. Estamos intentando hacer que el Espíritu Santo encaje en nuestros programas, pero Él no será manipulado, o nos rendimos, o Él se retira. Algunos se ofendieron, otros se apartaron. Muchos líderes empezaron a criticarlo duramente, pero Él no retrocedía. Comenzó a predicar mensajes duros como la era de la Odisea, denunciando la tibieza de la iglesia moderna. El Señor no me llamó para ser famoso, me llamó para ser fiel, decía. Y así William Branham continuó su jornada, un hombre dividido entre dos mundos, viendo lo invisible mientras caminaba en lo visible, cargando el peso de una generación que buscaba señales, pero resistía la santidad. Siento voz profética en una era que prefería el entretenimiento a la verdad. Hasta sus últimos días, permaneció fiel al llamado de aquella voz que primero lo visitó cuando era apenas un pobre niño en Kentucky.